Aleluya, mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo tiempo de bendición. Damos la gloria y el honor a nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la vida, quien nos da la oportunidad de buscar su rostro mañana tras mañana. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana el enfermo. Y es que quiero que pienses por un momento, por un instante, lo que más desean los seres humanos es poder tener salud. Porque sin salud, iglesia, tú no puedes hacer muchas cosas. Sin salud no puedes llegar a trabajar de la manera correcta, no puedes vivir una vida en plenitud, no puedes estar tranquilo porque tu mente y tu corazón constantemente están pensando, obviamente, en que te sientes enfermo. Pero quiero que miremos a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, que habla el Señor acerca de los enfermos. Y allí vamos a encontrar ese consuelo y ese refugio fielmente para todas nuestras vidas. Por eso quiero que mires inicialmente Mateo 8, el verso 16. Y dice la escritura: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo llevó o tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué impresionante el texto, ¿no? Porque la palabra nos está mostrando cómo al Señor Jesucristo traían los endemoniados y los enfermos. Pero dice aquí claramente que con la palabra de Dios. Esa era la manera en que Jesús echaba fuera a los endemoniados y sanaba a los enfermos. Es decir, que la palabra efectivamente tiene poder. La palabra es viva en nuestras vidas, la palabra es viva en nuestros corazones. Y hay que creer a la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Lo que está escrito en el libro del profeta Isaías, donde la escritura dice que él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Es decir, que si está escrito, el Hijo de Dios lo único que tiene que hacer es creer a esa palabra. Él llevó tus enfermedades, él llevó tus dolencias. Tú has sido sanado efectivamente por la obra de la cruz, por lo que Cristo logró en la cruz por todos nosotros. Y es impresionante ver acá que aún Jesús no había muerto en la cruz, pero el Dios poderoso estaba allí con ellos y era su palabra la que sencillamente sanaba a los enfermos. Me impresiona este texto, hermano, porque es que dice con la palabra. No era cualquier tipo de palabra, era la palabra de Dios. Ahí es donde cobra mucho más valor y mucha más fuerza la preciosa palabra de nuestro Señor. Tienes que creer a lo que está escrito, tienes que creer fielmente a lo que el Señor ha dicho allí a través de las Escrituras y creer obviamente en la obra de la cruz, que Él mismo tomó nuestras enfermedades. Por eso el Hijo de Dios siempre puede tener la esperanza de que en el Señor va a haber esa sanidad. Por eso el Hijo de Dios puede tener la plena certeza de que Cristo sana, de que Cristo levanta. Si no somos capaces de creer, obviamente, a lo que dice la Escritura, difícilmente, iglesia, podremos ver la manifestación del poder de Dios. De la misma manera, en Mateo 9, el verso 12, mira lo que dice la Escritura. Mateo 9, verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En este contexto, obviamente, los fariseos venían ante el Señor y criticaban, y dice: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Porque Jesús siempre estaba rodeado de hombres y mujeres que eran pecadores. Y como los fariseos se creían tan santos,
Entonces ellos criticaban, juzgaban el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor allí es contundente. Y dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, mas sí lo tienen los enfermos. Cuando hablamos de un enfermo, la enfermedad no es solo física. Hay enfermos espirituales. Hay enfermos que están sumergidos en su pecado. Hay enfermos que están sumergidos en su maldad y que necesitan acudir a ese médico, a Jesús, para que el Señor traiga esa sanidad en tu espíritu, para que Él quiebre los yugos que el enemigo ha colocado a lo largo de tu vida, para que tú seas restaurado, para que te levantes y disfrutes de esa sanidad en tu espíritu, donde puedas empezar a tener una comunión con Dios. Hay muchos que no están físicamente enfermos, pero en su espíritu sí están enfermos, porque el pecado los está dominando, porque el pecado los está agobiando, porque no pueden salir de su condición. Y allí, iglesia, es donde nosotros tenemos que ser claros con el Señor y decirle, Padre amado, creemos a lo que tú nos dices, creemos a tu palabra y hoy acudimos a ti como ese médico que sana las almas. Pensar en esto me lleva a ver que no solamente hay enfermos en su espíritu, es decir, muertos espiritualmente. Hay muchos que están enfermos en su alma y necesitan ir al médico. Y el único que puede sanar las heridas más profundas del alma es el Señor. El único que puede tratar en tu corazón con las cosas que tú has vivido a lo largo de tu vida es Dios, y necesitas ir a ese médico. No puedes seguir aparentando que estás sano allí en tu alma, cuando en tu alma hay tristeza y agobio, cuando en tu alma sencillamente hay aflicción. En Mateo 10, el verso 8, mira lo que dice la Escritura, Mateo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera de demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Otra cosa importante que el Señor nos habla acá acerca de los enfermos es que debemos ir a ellos, debemos orar por ellos, que en el nombre de Jesús efectivamente vayamos al enfermo. Y el Señor les estaba diciendo con autoridad, vayan a las ovejas perdidas, a las de la casa de Israel, vayan también a los gentiles, prediquen el evangelio y en mi nombre sanen a los enfermos. Eso quiere decir que como hijos de Dios tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad para orar por los enfermos. En Santiago 5, el verso 14, dice la Escritura así, hermanos. Santiago 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¡Qué impresionante! Porque el Señor mismo está diciendo aquí a través de Santiago y está mostrando, si hay alguno enfermo, pues oren por él. En la iglesia llamen a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite. Es el único texto tal vez que nos habla de tomar aceite y ungir. Puedes ungir al enfermo, puedes orar por el enfermo. Es algo que Dios está demandando de nosotros, que oremos los unos por los otros. Que si hay alguien que esté enfermo, que si hay alguien que esté afligido, vayamos y en el nombre del Señor oremos por él. Si conoces a alguien que está enfermo, impón tus manos sobre esa persona, ora por ella. Tú tienes el poder en el nombre de Jesús, en la fe que tú has colocado en Jesucristo. No puedes ver a alguien enfermo y ser indiferente al dolor que está viviendo esa persona, sabiendo que esa oración podría hacer algo donde el Señor traiga sanidad sobre ese cuerpo. La Escritura dice que la oración acá de fe salvará al enfermo. Me impacta la Escritura, más que el Señor decir, y esa oración que hagas le sanará.
El Señor está mostrando y está diciendo, y esa oración les salvará. Porque más que la sanidad física, es necesaria la sanidad espiritual, iglesia. Es necesario que estemos cerca de Dios. Es necesario que estemos a cuentas con Dios. Por eso la Escritura dice acá, y el Señor lo levantará. O sea, Dios tiene el poder para levantar a ese enfermo. Pero si ese hubiese pecado, el Señor perdonará sus pecados. Ora por los enfermos. No tengas temor. Hazlo con fe. Impón tus manos sobre ellos. Con fe en el Señor, creyendo a lo que dicen las Escrituras, así como lo leíamos en el primer texto, que los enfermos eran sanados por la palabra que el Señor Jesucristo les entregaba, que era su palabra. Ora por el enfermo y pídele a Dios, efectivamente, que Él se glorifique, que traiga una sanidad sobre ese cuerpo. He visto cómo Dios lo hace. He visto la mano de Dios, he visto cómo el Señor responde fielmente a las oraciones de sus hijos. Ve a esos enfermos, es la orden que Dios nos ha entregado. En Mateo 14, el verso 35, mira lo que dice acá la Escritura, Mateo 14, verso 35. Hoy estamos hablando del enfermo. Mateo 14, verso 35, mira lo que dice la Escritura. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, ¿sí? Dice acá la Escritura, Mateo 14, 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, mira eso, todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron, que dice la Escritura, quedaron sanos. Claro, la fama de Jesús se iba extendiendo, el rumor de que Él estaba sanando a los enfermos. Y obviamente cuando Él llegó allí a Genezaret, en ese clamor del pueblo traían a Él todos los enfermos. Y le decían que tan solo si tocasen su manto, podría suceder algo. Y efectivamente el milagro de Dios sucedía. La Escritura dice acá que todos los que le tocaron quedaron sanos en aquella hora. Cuando hablamos de un enfermo, muchos buscan al médico, muchos buscan un medicamento, muchos buscan refugiarse en unos exámenes que les den un dictamen directo, y no estoy diciéndote que no lo hagas, pero la manera correcta de ir a ese médico es al médico de médicos. La única manera en que alguien realmente va a poder hallar su sanidad es viniendo a Jesús. Solo hasta que ellos tocaban el manto de Jesús eran sanos, porque es que el que tiene el poder para sanar es Dios. Dios dio la sabiduría a los médicos de esta tierra. Y ellos con sus conocimientos, y a los químicos, ellos han podido elaborar diversos tipos de medicamentos. Pero realmente el único que puede llegar a sanar es Dios. Realmente el único que puede llegar a tocar nuestros cuerpos es el Señor. Y en Él podemos hallar esa sanidad. Aquí lo que yo veo es cómo la gente sabía que llegando a Él obtendrían el milagro. Como los habitantes de aquella tierra y en ese momento sabían que yendo a Jesús iban a recibir ese milagro de parte del Señor. Ve a Jesús, busca al Señor. Cuando te sientas enfermo, ve a Jesús. Si conoces a alguien que esté enfermo, envíalo a Jesús. Que esa persona se pueda encontrar cara a cara con el Señor. Que esa persona pueda darse cuenta que ahí está su médico, que Él podrá traer sanidad, porque Dios siempre se moverá en misericordia, iglesia, siempre. En Marcos 6, 56, mira lo que dice la Escritura, Marcos 6, 56. Dice la Escritura, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos
y lo rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban, ¿qué dice?, quedaban sanos. La gente traía y colocaba a los enfermos en las calles. Imagínate la escena tan tremenda. Cantidad de enfermos tirados en las calles. Y en la medida en que Jesús iba caminando, todos rogaban que pudiesen llegar a Él. Y los que lograban tocar su manto eran sanados. Yo creo que eso es lo que necesita aquel que se acerque a Cristo. El manto es protección, el manto es sanidad, el manto es la gloria de Dios. El manto es el Señor sencillamente glorificándose en tu vida. El manto es Dios en nuestros corazones, mis amados. Y necesitamos de ese manto. Y necesitamos al Señor en nuestros corazones para que Él traiga sanidad, para que Dios se glorifique. Tal vez muchos no encuentran sanidad a su enfermedad porque no han venido a Jesús realmente, porque no se han encontrado con Él sinceramente. Hoy ven a Jesús. Y vuelvo y te repito, envía a Jesús a aquellos que se sientan enfermos. Él es el que sana, Él es el que restaura realmente. Cuando seguimos mirando las Escrituras, vamos a encontrar pues muchos ejemplos donde Dios estaba obrando en sanidad. Pero quiero que mires Juan capítulo 4, verso 46. Juan capítulo 4, verso 46. Y mira lo que dice acá la preciosa palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amén y amén. ¿Sabes qué contexto tan hermoso esto? La palabra habla de un oficial. No era alguien de los judíos, no era alguien temeroso de Dios. Solo era un hombre que había escuchado que Jesús estaba sanando. Y por eso el Señor le confronta y le dice: si no ves las señales, ¿no crees? O sea, necesitas sencillamente que tu hijo sea sanado para que creas. Pero Dios es impresionante, porque aún en ese amor y en esa misericordia, Jesús sanó en aquella hora a su hijo. Y eso que ese padre vio en ese hijo que estaba a punto de morir, lo llevó a creer a él y a toda su casa, porque sabía que aunque Jesús no había estado físicamente presente o había ido a donde estaba aquel joven, era Dios el que lo había sanado. ¿Te das cuenta? No es el hombre, es Dios. El que sana al enfermo es Dios. La fe es lo único que hace que venga esa sanidad. Y todo el tiempo tú debes creer que el Señor lo hará. Todo el tiempo tú debes creer que Dios estará contigo, que Él te levantará a lo largo de tu vida, de toda enfermedad, de todo quebranto. Que Dios obra de maneras poderosas y sobrenaturales. Que Dios aún permite
que estés enfermo muchas veces para que no lo olvides a Él, para que dependas de Dios. Por eso comenzaba este mensaje diciéndote, todos quisiéramos estar sanos todo el tiempo en nuestras vidas, pero hay momentos en que Dios tiene que permitirlo para que tu dependencia sea cada vez más grande de Dios. Eso no quiere decir, iglesia, que el Señor no te va a sanar. Dios va a estar allí contigo, pero tú tienes que creer con todo tu corazón. La Escritura entonces nos sigue hablando. Ya en Hechos 5, el verso 15, ve allí conmigo. Hechos 5, verso 15. Y allí vamos a terminar, iglesia. Hechos 5, verso 15. Leamos desde el verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Aquí ya están los apóstoles, llevando el evangelio, predicando la palabra. Pero parece que el texto se repitiera en lo que leímos hace poco en los evangelios. Sacaban a los enfermos para que tocasen el borde del manto, si fuese posible, de Jesús. Y aquí la Escritura dice, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra lo sanase. ¿Por qué? Porque Pedro tenía al Señor en su corazón. ¿Te das cuenta que el poder no es nuestro, que el poder es de Dios? ¿Te das cuenta que el que sana es el Señor? Pedro solo estaba obedeciendo al Señor. Pedro solo estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo sobrenatural de Dios va a suceder. Tú vas a evidenciar cómo el Señor está allí contigo, cómo Dios se glorifica y cómo Dios seguirá trayendo esa sanidad que tanto anhelas. El enfermo no es para que olvide a Dios. El hecho de estar enfermos no es para que contendamos con el Señor. El hecho de estar enfermos es para que te acerques más a Él, para que tengas la oportunidad de ver la gloria de Dios sobre tu vida, para que tú entiendas que el Señor sí tiene el poder para hacerlo, para que como comenzábamos este mensaje, recordemos lo que dice la Escritura, lo que el Señor nos mostraba allí en Mateo 8, verso 16, y quiero recordártelo. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y aquí está lo que te quiero decir. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Graba esa frase, esa palabra en tu mente y en tu corazón. Él mismo llevó mis enfermedades. Él mismo llevó mis dolencias. Es más que suficiente con eso. Eso es lo único que tú tienes que creer. Él llevó mi enfermedad. Él sufrió mis dolencias. Él las llevó a la cruz. Él entiende lo que vivo, Él entiende lo que siento y creo que Dios sana. Y creo que Dios me levanta. Y creo que Dios me da la fe para creer que Él traerá esa sanidad sobre mi vida. No te agobies cuando te sientas enfermo. Solo cuando llegue ese momento depende más que nunca de Dios. Recuerda las promesas del Señor. Recuerda que la palabra de Dios trae la sanidad sobre tu vida. Recuerda que el Señor no te dejará ni te soltará, sino que Él estará allí aún en los momentos más difíciles. Dios estará allí contigo y sanará al enfermo. Padre, hoy quiero darte gracias por este momento. Hoy quiero darte gracias por este tiempo. Y conforme a lo que tú nos has dicho, yo oro hoy
por cada persona que esté enferma, Padre, tanto física como espiritualmente. Aquellos que estén enfermos en su alma, con quebrantos de tristeza, de amargura, de soledad, yo oro para que tú traigas sanidad física, espiritual y del alma, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Creo en tu palabra, creo en la obra de la cruz, creo que tú lo has hecho, Señor. Creo, Señor, que tú rompes cadenas, que tú rompes coyundas, todo lo que el enemigo intente hacer, toda mentira del diablo es deshecha en esta hora, Padre. Aparta sentimientos de derrota, de muerte, pensamientos que el enemigo ha colocado, Señor, y haz que haya un pueblo dependiente de ti, un pueblo que confíe plenamente en ti, en tu palabra, Señor, en la obra preciosa de la cruz. Gracias, Señor. Levanta tu voz allí, dile, Señor, gracias, Señor, por tus llagas he sido curado, Señor. Creo en tu palabra, Señor. Creo en lo que tú me has dicho, Señor, en esta hora, Señor. La oración de fe salvará al enfermo, Señor, y tú le levantarás para gloria, para honra tuya, Señor. Te alabo, te exalto en esta hora, Señor, y te doy la gloria y el honor, Dios mío. Que hayan cielos abiertos donde tus hijos experimenten milagros, maravillas, prodigios, donde tú traigas sanidad, Señor, al alma abatida, Padre. Hoy te lo rogamos en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias porque tú sanas. Gracias, Señor, porque tú restauras, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Dios. Hoy, mañana y siempre, Padre. Descansamos en ti y en tus promesas, Rey. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Qué bendición es el Señor. Qué bendición es su palabra. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo. Ayúdame a llevar el evangelio compartiéndolo allí en tu perfil, que muchas más almas puedan recibir el amor de Cristo. Y si alguno está enfermo, no te aflijas, descansa en Dios, descansa en sus promesas, porque Él mismo tomó tus enfermedades y llevó tus dolencias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones abundantes en Cristo Jesús.